¡Ecuatoriano! ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Uy, se comió ese gol lo que me convenía. Lo que me convenía que el gol era cuadradito. Estamos grabando. Estaba viendo el partido del Brighton, sí, por FA Cup. Y me acordé de ustedes porque tenemos que hablar de OneXBet. Sí, nosotros estamos utilizando OneXBet, la compañía más grande, la que se mantiene durante estos 10 años. Sí, para poder no solo jugar en casinos, en tragamonedas, en todo lo que tiene que ver con el juego, sino también poder estar con sus clubes favoritos, poder jugar a través de ellos con OneXBet. Les vamos a dejar acá abajo el link para poder registrarse y también con el código. Sí, van a tener el código para poder registrarse y poder tener en el registro hasta 390 euros. Sí, para poder iniciar por su registro y también hasta 30 tiradas gratis. Muy pero muy importante que además hay varios métodos de pago y no tienen límite de ganancias. Así que no hay forma de que no puedan aprovechar esta oportunidad que nos da a todos nosotros sudamericanos OneXBet. Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, sí, tu canal de fútbol sudamericano, americano de todo el continente. Y como ustedes ya lo saben, último día del espacio FIFA que tiene como amistosos y competencias de selecciones. Y como ya habrán visto aquí, sí, hablamos de la selección ecuatoriana. Hace muy poquito, hace muy pocas horas ganó su segundo partido frente a Australia 2-1. Tuvo revancha, pudo ganar, pudo imponerse, dando vuelta a un gran partido, una buena remontada que tenemos el video acá y se los voy a dejar para que lo puedan ir a ver. Y aquí estamos hablando de lo que opina, sí, la prensa internacional acerca de este triunfo de Ecuador, de este primer triunfo de Félix Sánchez Vaz al mando y a cargo de Ecuador y de todo lo que tienen para decirnos, ¿no? Todo lo que tienen para decir en este caso la prensa colombiana de este partido de Ecuador y todo lo que tienen para analizar y opinar. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal con el botón rojo para más contenido, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos a darle con todo a lo que opina la prensa colombiana sobre el triunfo, la remontada de Ecuador frente a Australia. El fútbol ecuatoriano hoy le da a cualquier técnico, incluso habló del técnico que ha llegado, que no tiene los pergaminos para ser el técnico de la selección. Tiene para darle a cualquiera, ¿eh? Bueno, pero dijo que el futbolista ecuatoriano hoy a cualquier técnico que llega le da la posibilidad de elegir la forma. Bien. Porque tiene características y capacidades para desarrollarlas con cualquier entrenador. Concuerdo totalmente. Y cuando uno tiene a jugadores como Ángelo Preciado, que se inició como delantero por derecha, o volante ofensivo, y a Pervis por izquierda, que más ataca que defiende, se siente muy cómodo pasando al ataque. Y cuando ya tienes jugadores que juegan en el exterior y que han estado acostumbrados a jugar bajo este sistema, yo no sé por qué tendrías que postergarlo. Ya el primer partido se lo diste a los Gabo Solórzano, a los Sandro Llerena, aquellos que creen que no puedes pisar fuerte, que el Gabo decía que ni siquiera tenía que haber aceptado dirigir desde la banca. Opa. Que él, si tuviese jerarquía o antecedentes en el fútbol, se iba con su saquito y corbata a la tribuna y allá mandaba al pendejo de Bravo a que dirija y que se queme él. Y yo estoy anotando. Pues no, él fue y simplemente dijo, a ver, acá están los convocados que ustedes quieren, este es lo que ustedes quieren, y yo observo y analizo. Basado en eso, el primer partido, jueguen muchachos, como dice el narrador. Ahora sí, vamos a corregir y vamos a elegir como yo quiero. Venga Pacho, ese Pacho que tanto ha criticado Solórzano porque tiene raíces y pasado en Independiente del Valle. Juega en Bélgica y ahora está por muy bien, Pacho. Ya te ha llevado a un equipo al Frankfurt. Al Einstein. Ya, venga Pacho y juegue en una línea de tres, junto a Hincapié, que sabe jugar de esa manera, y junto a Félix Torres, sí, que tiene gran, que ponerle gran saga. Las barbitas en remojo. Está Jackson Poroso en el fútbol francés, y Joel Ordóñez también está en Bélgica. Así que cuidadito, que acá es como me gusta el colombiano, picante. Juegan en una zona que algún vivo, ¿sabe cómo le puso esa zona? Zona de seguridad, así se llama. Eso no se llamaba así hace mucho tiempo. La del medio le pusieron zona de elaboración, de gestación y de tránsito, y arriba le pusieron zona de definición. En la zona de acá, allí no hay espacio para los errores puntuales, para los errores no forzados. Los errores forzados sí, pero para los no forzados no. Y después el técnico decide darle espacio a los carrileros que ocupen las bandas, como se le decía, que estos técnicos por lo general priorizan el juego de posición, que esos laterales o que los extremos, carrileros, como se les quiera llamar, que se ubiquen en un lugar geográficamente ubicado en la cancha para que sean posibilidad de
de pase y para atraer marcas. Entonces cuando usted atrae marcas, se liberan espacios que deben ser ocupados, como dice Spalletti, ocupados por otros jugadores. Entonces allí van las combinaciones. Muy bien el colombiano, sabe mucho. Y en el medio campo le ha dado nuevamente oportunidad a Junior Sornosa en la parte de elaboración, más Kevin Rodríguez, que si lo has llevado, ponlo, no es un centro todo Alfaro de que oficio, Rodríguez, no tiene tanto gol, porque lamentablemente creció así y no le enseñaron, y además esto que es hasta natural, porque estoy seguro que Jesús Cárdenas a los 20 años le ponían esa pelota y la mandaba a guardar, pero él no es Jesús Cárdenas. Quizás Jesús Cárdenas era más criterioso para definir, pero no tenía la potencia que tiene este chico. Es un animal. Características totalmente diferentes, pero cada uno con sus capacidades y sus condiciones. Ya comienza a desarrollarse ese fútbol que él vino a ofrecernos acá. Él nos dijo que quería más protagonismo, y para buscar protagonismo uno no tiene protagonismo sin la tenencia del balón. Y eso es lo que queremos. ¿Jugadores tenemos para eso? Sí, Hincapié y Pacho la sacan bien desde el fondo. Lo mismo el señor Félix Torres. Los dos volantes iniciadores de juego son jugadores, los tres, ese tribote allí. Los tres saben con la pelotita y los tres tienen sacrificio para recuperar. Entonces por eso se comprime el medio campo, para que no le deje espacio al equipo rival a que hoy salgan jugando como lo hacen la mayoría de los equipos, con sus volantes iniciadores. Muy bien, tremendo lo del periodista colombiano, muy buena crítica, la verdad que crítica, a ver, bien, ¿no? Un halago para Ecuador con decir que Félix Sánchez Vaz está imponiendo su idea, que de a poco se va soltando, que va encontrando el equipo, que le gustan los tres del fondo que había planteado, que el mediocampo está bien armado, que se le dio una buena oportunidad a Junior Sornosa, que le gusta a Kevin Rodríguez, que siga teniendo ruedo de lo que había apostado Gustavo Alfaro, que lo mantenga Félix Sánchez. No, la verdad que muy bien, halagando al juego de Ecuador, que vuelve, ¿no? Después de ese tropiezo el otro día en el primer partido con Australia, ahora vuelve y con mucha fuerza, ¿eh? Ecuador vuelve a tomar esa fuerza después de este tropezón y le das con todo para adelante, ¿eh? Difícil selección va a ser la Tri. Y ahora sí, el relato de los ecuatorianos, ¿cómo lo vivieron, hermano? Ecuador. Esperando por Australia y Ecuador. Bueno, el himno. Y después haciendo una muy buena tarea en el partido contra la Argentina, a pesar de haber sido eliminado allá en la Copa del Mundo. Cuidado con Devlin, el remate al marco, pegó en el palo. Y el gol de Australia. Que aparte, un traste, un cuero así, hermano. Travesaño, palo y el rebote. El cuadro de Australia, una vez más, un cambio de frente muy interesante y allí otra vez el cuadro ecuatoriano no pudo responder. El remate, Gaby. Sí, no tomaba la marca Ángelo Preciado. Frenando. Le mandaron al frente a Ángelo. La raya final. Qué velocidad otra vez. Va ganando Kevin. Una gavetita de Kevin. Se metió a los 18. Kevin. Penal, le dice. Penal. Arriba y abajo. Es bueno el carrusel de Kevin. Y miren, muy bien Kevin Rodríguez, partidazo del ecuatoriano. Mucha potencia. Mira, suele hacer este tipo de cosas Kevin Rodríguez, sí, lo engancha. Estos mano a mano de estas incursiones individuales que ha tenido Kevin Rodríguez. A Pervis. La rola. Pervis. Arma carrera. El árbitro habilita. Le pegó Pervis. Gol. Grítelo, viejo. Ecuatoriano. Grítelo. Empatado el partido. Pervis Estupiñán. Resultado hasta el momento puede ser mejor. Buen partido del cuadro ecuatoriano. Kevin Rodríguez y un partido. Puede ser mejor, son exigentes. El día de hoy largo y tendido. Quinto para Ecuador, Australia solo tiene uno. Junior Sornosa cobra balón arriba, el golpe de cabeza. Sí, William sí. Ecuatoriano. De cabeza y al otro palo a donde vamos William Pacho, carajo. Cobrar, señores. Vamos William Pacho. Sornosa y sobre todo se levanta el central, nada que hacer. La pelota está en el fondo y Ecuador. El equipo tricler. Ecuador. Decía señor Portilla antes del tiro de esquina. Ecuador es fuerte. Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Este resumen de lo que ha sido la prensa ecuatoriana, de también haber escuchado las narraciones de la prensa ecuatoriana, ¿no? En cuanto al partido, una linda remontada de Ecuador en este encuentro, saber reponerse sobre la derrota que tenía frente a Australia. Gran video, ambas narraciones, bueno, en la primera fue un análisis del colombiano, la narración después de los ecuatorianos, muy buen video.
Me ha encantado y obviamente que ganó Ecuador, que eso es lo que nos hace felices, muchachos. Ganó la Tri, ganó Ecuador, sigue ahí y bueno, ahora se viene la preparación para las eliminatorias. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más obviamente sobre la selección ecuatoriana, sobre la Tri, se pueden suscribir acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que le den un enorme like, dedito para arriba si les gustó, nos apoyan muchísimo. Comenten qué les pareció el video, cómo lo vieron a Ecuador en el partido, si les gustó obviamente este análisis del colombiano, las narraciones ecuatorianas también, todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.